Ya Amén. en el siglo III de nuestra era, se confirma que había presencia de una iglesia en Bretaña. En el siglo IV ya se estaba elaborando en Roma lo que era el perfil del papado y del concepto católico romano de la iglesia católico romana. En el siglo VI, Agustín de Canterbury va a Bretaña por orden o por mandato del Papa de turno. Y Agustín ve que hay ya una iglesia organizada, hay una comunidad organizada con liturgia, con días de Pascua, con día de nacimiento, etcétera. Y le informa al Papa que ya hay algo organizado, que en Bretaña ya hay una iglesia con su propia visión, pero ya en ese proceso del siglo VI al siglo VII, el papado ya que estaba tomando fuerza, todas las iglesias pequeñas, todas las iglesias de alrededor estaban bajo su sombra. Y Bretaña no escapó de esa realidad. Por problemas económicos del rey Juan, este une la iglesia de Bretaña al papado. Recuerden que el papado era algo nuevo en lo que era el concepto de iglesia hasta el siglo IV. Y Bretaña, la iglesia de Bretaña, estaba bajo el concepto de iglesia independiente, autónoma, pero unida en la fe, comunión entre todas. Es saber que hasta el siglo VII en Bretaña existían dos iglesias, la iglesia de Bretaña y la iglesia católico romana. Pero ya siglo VII se absorbe Bretaña y la iglesia pasa bajo la autoridad papal. En el siglo XIV surge una voz en Inglaterra que es la voz de Wycliffe, que llama a que la iglesia y tanto también el pueblo inglés se independice de la autoridad papal, teniendo bien claro de que la autoridad papal en ese momento era más que un líder espiritual, también era un poderoso político y un poderoso rey. Esa era la visión. Y ese Wycliffe con los Lollardos levanta la voz, es la estrella de la mañana. Con Wycliffe empieza realmente el movimiento reformador. Ya en el siglo XVI, por un problema político personal de Enrique VIII, este separa la iglesia de Roma, pero sigue siendo el concepto romano, solo la separa de la autoridad papal. Pero con la muerte de Enrique, ese movimiento Lollardo, ese heredero del concepto reformador de Wycliffe, comienza el proceso de cambio dentro de la iglesia anglicana. Es decir, que Enrique VIII no fue la causa primera de la iglesia anglicana, fue un medio mediante el cual el movimiento Lollardo, el movimiento de Wycliffe, el movimiento reformador aprovecha después de su muerte y comienza a recuperar el perfil que tenía la iglesia antes del siglo VII, un perfil independiente, un perfil propio, un perfil con su rostro original. Entonces, ese movimiento Lollardo logra, por medio de Eduardo, llevar a cabo estos cambios que van dando a la iglesia ya anglicana de Inglaterra lo que era anteriormente. La iglesia de Inglaterra retoma su rostro autónomo, su rostro católico, pero independiente, como siempre, de Roma. Entonces, con Isabel se construye lo que hoy conocemos como la vía media. Es Isabel que le da la cara que tenemos de la iglesia anglicana. Es Isabel que comienza a sembrar los cimientos, a levantar los cimientos de lo que hoy es la iglesia de anglicana. Y es con Isabel que nosotros, entonces lo que se hace en ese momento es reorientar la fe católica, apartarse un poco del romanismo e ir a las raíces apostólicas históricas. Pero también Isabel toma lo mejor
de lo que es la reforma protestante. Por eso hoy nosotros podemos decir que somos una iglesia católica, pero no romana, y protestante, pero no con figura de Lutero y esas personas. Pero algo muy importante que introdujo en lo que era el perfil de la vía media es el razonamiento de Erasmo, esa influencia de Erasmo, de ese humanismo y de ese razonamiento, el anglicanismo lo adopta también. Por eso somos una iglesia bíblica, somos una iglesia tradicional, pero también una iglesia razonable. De ahí entonces que todo lo que hoy somos tiene un proceso que es simplemente la evolución de lo que fuimos desde los apóstoles hasta el siglo VI. Y el siglo XVI no fue el inicio de la iglesia anglicana, fue la autonomía, la independencia, la restauración y el volver a ser una santa católica y apostólica. Entonces, la iglesia anglicana es el producto histórico, bíblico y apostólico, que en el siglo XVI comienza su restauración, comienza la reelaboración de su estructura de lo que hoy somos, una iglesia inclusiva y diversa. Amén, amén. Gracias, Padre Manuel, por compartir con nosotros y con toda la audiencia esta síntesis histórica de lo que es